¿Cuántos vienen por una palabra esta noche? Amén. Allá atrás me escuchan todos, allá me escuchan de este lado. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir toda nuestra Biblia, por favor, en el Evangelio de Marcos, capítulo 16. Yo agradezco muchísimo la bendición de estar aquí con ustedes en este día. Gracias a Isaí, que fue la persona que me hizo esta invitación. En otras ocasiones he podido estar en otros eventos de ustedes y siempre es una bendición. Ya hemos hecho algunos buenos amigos y otros más que estamos conociendo, y es una bendición poder estar aquí hoy y poder compartir la palabra del Señor. Repito, Marcos capítulo 16, voy a estar leyendo el versículo 5, 6 y 7. Cuando tú lo tengas, por favor, grítame amén para saber que ya lo tienes. Marcos 16, versículos 5 al 7. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Y el versículo 7 me interesa mucho, dice así: pero id, decid a sus discípulos. ¿Y a quién? Grítelo fuerte. ¿Y a quién? Y a Pedro, que él va delante de vosotros. ¿A dónde? A Galilea. Allí le veréis como os dijo. Quiero que voltees al que está a tu lado, dale la mano y dile: hoy es un buen día para comenzar de nuevo. Ahora el que está a tu otro extremo, dile también: hoy es un buen día para comenzar de nuevo. Amén. Alguien dice amén esta noche. Puedes sentarte, ocupa tu lugar, y les prometo que no voy a tardar demasiado, pero regálenme su atención, por favor. Se me hizo muy interesante el tema que eligió la directiva para este evento, y mi mensaje esta noche va dirigido para un tipo de pródigos, y tiene que ver con los pródigos que están dentro de una iglesia. Porque un pródigo no necesariamente es aquel que se va, no necesariamente es aquel que se fue. Porque es posible, quiero que me escuches bien, es posible que aún estando aquí haya personas que se encuentren extraviadas, personas que se sienten perdidas, personas que estando en una iglesia se sienten alejadas del Padre. Y si ese es tu caso, y si tú te identificas con esto, creo que este mensaje es para ti. Y si no es tu caso, pero conoces a alguien, creo que esta palabra también es para ti. Esta noche yo quiero desarrollar este tema a través de la vida del apóstol Pedro. Digan fuerte conmigo: Pedro. Pedro representa la segunda oportunidad que Dios nos da para comenzar de nuevo. Y de eso quiero hablarles en esta noche. Yo creo que todos los que estamos aquí ubicamos quién es Pedro. Levante la mano todos los que saben quién es el apóstol Pedro. No el de los picapiedras, no, el de la Biblia. Digan amén, por favor, amén. Todos ubicamos al Pedro predicador, al Pedro apóstol, al Pedro que era líder de la iglesia. Los hermanos católicos dicen que fue el primer papa de la iglesia, ¿verdad? Por la trascendencia en el liderazgo y ministerio del apóstol Pedro. Pero cuando vamos donde todo comenzó, cuando vamos al inicio de Pedro, antes de ser el líder, el predicador, el pastor, Pedro tenía un oficio. Pedro era un pescador. Usted puede ver en el Evangelio de Mateo que Pedro era un hombre que junto con su hermano Andrés se dedicaban a la pesca. Específicamente, ellos pescaban en el mar de Galilea. ¿Dónde pescaban ellos? En el mar de Galilea. Ahí su hermano Andrés y Pedro se dedicaban al noble oficio de la pesca.
En el contexto bíblico, los pescadores eran vistos con mucho desprecio por la sociedad, porque por lo general la gente que se dedicaba a la pesca eran personas que no habían sido calificados para poder ser discípulos de algún rabí, de algún maestro judío. Porque para que tú fueras discípulo de alguien, de un maestro en el tiempo bíblico, el maestro tenía que mirar que tú tuvieras capacidades, que tú tuvieras ciertos dotes, ciertas habilidades, y entonces él daba el visto bueno para que tú fueras su discípulo. Pero cuando no eras aprobado por un maestro, te dedicabas al oficio de tus padres. En el caso de Pedro, el oficio familiar era el oficio de la pesca. Para la gente, para la sociedad, un pescador era alguien del vulgo, era alguien iletrado, era alguien que no había podido trascender en la preparación teológica y se dedicaba a la pesca. Era gente renegada, era gente mal vista, era gente que se les veía con muy poca estima. Por otro lado, la religión veía a los pescadores como gente inmunda. Se les etiquetaba, se les tenía ese estigma de que eran personas inmundas porque estaban en contacto con animales muertos. Y la ley era muy rigurosa en ese sentido. De tal manera que cuando vemos a Pedro siendo un pescador, podemos pensar en el contexto que rodeaba a este hombre. Un hombre renegado por la sociedad, un hombre que, según algún maestro judío, no tenía habilidades para trascender en la vida. Un hombre catalogado como inmundo, un hombre no calificado, que se dedicaba al oficio familiar. Un hombre que no había sido aprobado por los seres humanos, pero que la Escritura nos cuenta en el Evangelio de Mateo que un día llegó el Maestro divino, el Maestro de maestros. ¿Alguien me está escuchando aquí en esta noche? El Rey de reyes, el Señor de señores, la fuente de la sabiduría, llegó un día hasta el mar de Galilea donde Pedro trabajaba. Y la Escritura dice que simplemente lo vio. Jesús no le pidió su currículum. Jesús no le preguntó qué tanta experiencia tenía, qué tantas habilidades tenía. La Biblia dice que simplemente lo vio. Pero a mí me encanta pensar que la mirada de Jesús no es como la mirada de la gente. No me están escuchando aquí. Dije que la mirada de Jesús no es como la mirada de la gente. Escucha esto, escucha. La gente te mira en base a tus logros. La gente te mira y te trata en base a tu nivel social o económico, en base a qué tanta trascendencia académica has logrado, a qué nivel laboral te encuentras. Pero la mirada de Jesús no es así. La mirada de Jesús no distingue. La mirada de Jesús no hace excepción de personas. La mirada de Jesús no mira con desprecio. Jesús no miraba como la religión los miraba a los pescadores, como gente inmunda. No, la mirada de Jesús era una mirada diferente. Simplemente los vio, dice la Escritura. Puso sus ojos sobre ellos, sobre Pedro y sobre Andrés, y les dijo unas palabras que Pedro pensó que nunca en la vida iba a escuchar. Jesús les dijo: síganme, vengan en pos de mí, y yo los haré pescadores de hombres. En pocas palabras, Pedro fue descartado por la sociedad, pero fue recibido por Jesús. Porque a ti la sociedad te puede descartar, porque tal vez en tu entorno familiar han dicho que eres el menos privilegiado de la familia, el menos capaz de la familia, el menos ilustre de tu casa. Tal vez puedes sentirte descartado por tu familia, por tu escuela, por tus maestros, por tus profesores, inclusive por tu misma iglesia. Pero esta noche estoy aquí para decirte
Jesús te recibe tal y como eres, con tus aciertos y tus desaciertos, con tus logros y tus errores, con tus virtudes y tus defectos. En Jesús siempre encontrarás un lugar para ti, porque de lo más vil y menospreciado llama el Señor para avergonzar. ¿Alguien puede decir amén aquí esta noche? El llamamiento de Pedro fue un encuentro extraordinario con Jesús. Ese día Jesús le cambió la identidad. Ya no vas a ser un pescador de peces, ahora serás un pescador de hombres. Ese día Jesús le mostró a Pedro que había un propósito más elevado que lo que él hacía. Tú estás en un mar pescando peces, pero yo te voy a llevar por todo el mundo pescando almas. Ese día Jesús a Pedro le dio un nuevo destino. Le cambió la vida, le dio una nueva identidad, un nuevo propósito y un nuevo destino. Y al momento dice la Biblia que dejó las redes y lo siguió. Y por 3 años y medio Pedro estuvo en un proceso de formación con Jesús, en un proceso de preparación y de aprendizaje, donde Pedro fue siendo moldeado en su carácter, en su vida, fue siendo equipado por medio de la enseñanza y la palabra de Jesús. Ahora, ustedes saben muy bien que aunque era un grupo de 12 personas, Pedro, Jacobo y Juan eran el grupo más íntimo de Jesús. Estos 3 hombres gozaban de una intimidad que el resto del grupo no gozaba. Por 3 años y medio fueron con Jesús a ministrar, a predicar, a enseñar y sanar por muchos lugares. Y Pedro gozaba de esa cercanía. Cuando Jesús se transfigura en el monte, ahí estaba Pedro. Cuando Jesús entró a la casa de Jairo para resucitar a su hija, ahí estaba Pedro. Cuando Jesús se va al Getsemaní a orar, ahí estaba Pedro. De tal manera que un día Jesús les dice: ustedes no son mis esclavos, ustedes no son mis siervos, ustedes son mis amigos. Y no hay título más honorable en esta tierra que ser llamado amigo de Jesús. ¿Alguien dice amén aquí esta noche? Tú puedes tener el mejor doctorado, tú puedes tener la mejor maestría, tú puedes ser el mejor ministro de alabanza, puedes ser el profeta más reconocido, pero no hay nada mejor que ser llamado amigo de Jesús. Ustedes son mis amigos y yo por ustedes voy a dar mi vida. Pero un día, estando en Jerusalén, en una casa, estoy hablando cosas que ustedes saben muy bien. Ellos están partiendo el pan y bebiendo del vino, en una cena íntima, en un momento glorioso, porque estar en la mesa con Jesús es comunión. Estar en la mesa con Jesús es intimidad. Estar en la mesa con Jesús es cercanía. Y estando allí en la mesa, de repente Jesús les dice: uno de ustedes me va a entregar y voy a ser arrestado y voy a ser crucificado en Jerusalén, pero al 3er día me voy a levantar. Y cuando Jesús les da esa noticia, ellos se espantan, se llenan de temor, pero también se llenan de incertidumbre, de pensar: ¿quién va a ser el traidor? ¿Quién se va a atrever a entregar a este hombre que nos cambió la vida? A este maestro que cuando el mundo nos descalificó, él nos aprobó ante sus ojos. Y Pedro se adelanta y le dice al maestro: maestro, yo te prometo. Es más, la Biblia dice que él juró: aunque todos te abandonen, yo jamás te voy a abandonar. Es más, Jesús, aunque tenga que morir por ti, lo haré, pero jamás te voy a negar, jamás te voy a abandonar. Tal vez el resto te abandone, pero yo soy diferente y voy a estar contigo hasta el final. Y ustedes saben muy bien lo que pasó esa misma noche. Esa misma noche Pedro negó a Jesús, no una ni dos. Lo negó ¿cuántas veces? 3 veces. Tú estabas con Jesús, le dijo a alguien, y él dijo: yo no sé de qué hablan. Oye, pero nosotros te vimos con él. No, yo te juro que no es así. Esa misma noche. Y la 3.ª vez le dijeron: es que tu forma de hablar te delata.
cuando tú hablas, pareciera que estamos escuchando al Nazareno, porque cuando estás con Jesús se te va pegando lo de Jesús. ¿Cuántos dicen amén aquí esta noche? Y él dijo: yo te juro que no lo conozco. Y empezó a maldecir, dice Mateo. Empezó a maldecir, a hablar palabras antisonantes, palabras equivocadas contra el hombre que 3 años atrás le había cambiado la vida. ¿Están aquí conmigo? Díganme amén, por favor. Comenzó a desconocer al hombre que le había dado identidad, propósito y destino. Y empezó a hablar palabras equivocadas contra Jesús. Pareciera que esa noche a Pedro se le olvidó la gracia que había recibido. Parece que esa noche se le olvidó la misericordia que Jesús había tenido con él. No pudo sostener su palabra. No pudo sostener su promesa. Lo que hace unas horas antes en la mesa había prometido, Pedro no lo pudo sostener. Y a la tercera ocasión cantó el gallo, y entonces Pedro se acordó que Jesús ya se había anticipado a ese momento. Y la escritura dice así: y Pedro lloró, ¿lo sabes? Amargamente. Ese llorar de Pedro, ese llanto de Pedro, amargo, es el llanto del remordimiento. Es el llanto de una persona que sabe que no pudo cumplir su promesa, que no pudo ser leal a Jesús, que no pudo corresponderle a Jesús, que por tantos años había recibido amor, gracia, comunión, esperanza, cambio de vida, y en el momento del desafío no pudo sostener su palabra, no pudo serle leal, no pudo ser diferente a los demás. Ese llorar con amargura es el llanto de un hombre que sabe que se equivocó. Es el llanto de un hombre que no pudo ser leal como lo había prometido. Y yo no sé tú, pero yo muchas veces he sido Pedro. ¿Ustedes no? Discúlpenme, llegué al tercer cielo. Aquí hay puros serafines y querubines, o yo soy el único que me equivoco. Ustedes no. Yo no sé tú, pero yo he sido Pedro muchas veces. Han sido muchas las veces que yo le he prometido cosas a Jesús que no he podido sostener. Y yo sé que tú también. ¿Cuántas veces le hemos prometido una vida distinta a la que estamos llevando y no lo hemos podido cumplir? ¿Cuántos finales e inicios de año le hemos dicho que cambiaremos ciertos aspectos de nuestra vida que no hemos podido cambiar? Conductas que no hemos podido modificar. Aquel momento cuando estabas ahogado en tus problemas y que levantaste la mirada al cielo y le dijiste: si tú me sacas de esta, si tú me ayudas a salir de aquí, yo te prometo esto, esto, esto y esto y esto. Pero cuando llegó la respuesta, nos olvidamos de lo que le prometimos al Señor, aunque nadie diga amén. Pero yo he sido Pedro, y sé que tú también. Y entiendo el llorar de Pedro, esa conciencia y ese remordimiento de saber que le falló al hombre que lo vio con gracia, que lo vio con misericordia, que le mostró su favor, que le mostró su bondad. Yo entiendo a Pedro cuando lloró amargamente. Aquel gallo hacía eco en su corazón de saber que no había podido cumplir su palabra. Y Pedro salió huyendo y prefirió esconderse. No lo vemos en la escena de la crucifixión aquel viernes. Y aquel viernes a las 3 de la tarde Jesús murió. El sábado guardaron reposo, pero el domingo por la mañana Jesucristo se levantó de la tumba, venciendo a la muerte, a los principados. Alguien dice amén aquí esta noche. A las potestades. Se levantó de la tumba. Mi alma alaba la gloria de Dios. Alguien dice amén aquí esta noche. Alguien dice amén aquí esta noche. Yo siento a Dios aquí. Ese domingo por la mañana, muy de temprano, cuando todavía estaba oscuro, unas mujeres fueron a buscar el cuerpo de Jesús. Y entonces llegamos al pasaje con el que comenzamos esta reflexión. Cuando llegan a la tumba, no estaba el cuerpo, pero estaba un ángel. Y el ángel estaba ahí en la puerta. La piedra estaba movida, la tumba estaba vacía, y había un ángel esperándolas ahí. Y el ángel les comienza a decir que Jesús estaba vivo. ¿Cuántos saben que Jesús está vivo? No se asusten. Ustedes están buscando a Jesús.
El que fue crucificado el viernes, pero hoy está vivo, ha resucitado. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Está vivo. Y esta noticia va a cambiar el mundo entero. Y he venido a comunicárselos. La palabra ángel en griego significa mensajero. Dios envió un mensajero a dar la buena noticia, a dar las buenas nuevas de que Cristo había resucitado. Y entonces el ángel les dice lo que leímos en el versículo 7: vayan y díganle a los discípulos. De manera general menciona a los discípulos, pero hace una distinción, hace una mención honorífica. Hay uno de los 11 al que sí menciona por su nombre. Sería a Mateo, sería a Tomás. No. Vayan y díganle a los discípulos. ¿Incluido quién? Sobre todo a quién. Especialmente quién. Vayan y díganle al resto del grupo, pero principalmente díganle a Pedro. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Escucha esto. Principalmente que lo sepa Pedro. El ángel era un mensajero. El mensaje, ¿quién lo había dado? El Cristo resucitado. Y yo me pregunto aquí, ¿por qué a Jesús le interesa tanto que un hombre que lo negó 3 veces se entere de la noticia de que Él está vivo? ¿Por qué no deja la mención de manera general y dice, díganle a los discípulos? No, Él dice, díganle a los discípulos, pero especialmente díganle a Pedro. ¿Por qué hace una mención especial para Pedro? Esta tarde quiero ponerme los zapatos de Pedro y quiero imaginarme lo que Pedro sentía ese domingo por la mañana. Tal vez Pedro se sentía desmoralizado. Tal vez Pedro se sentía lleno de vergüenza. Porque sí o no, que cuando cometemos un error, la conciencia nos acusa. Y no solamente la conciencia. Hay alguien a quien la Biblia llama el acusador de día y de noche, y ese es el diablo, que te está acusando y que te está recordando tu falta, y te está recordando tu pecado, y te está recordando tu error, y te está recordando lo que hiciste. Y quiero imaginarme a Pedro ese domingo por la mañana, sintiéndose indigno, sintiendo vergüenza, sintiéndose desmoralizado, sintiéndose arruinado, sintiéndose derrotado, sintiéndose indigno para servir a Jesús. Y probablemente Pedro había tomado la decisión de apartarse del grupo, ya no estar con ellos. ¿Para qué estar con ellos si yo me equivoqué? Porque así pasa cuando hemos caído, ¿sí o no? ¿Alguien está aquí conmigo todavía? Así pasa muchas veces. La vergüenza nos hace alejarnos del grupo. La vergüenza pone una barrera y nos hace sentir inmerecedores y nos hace sentir miedo, como lo vemos desde el principio de la creación. Cuando el hombre cae, Adán y Eva van y se esconden. ¿Quién les dijo que estaban desnudos? Es que el pecado nos hace sentir indignos. Y el diablo nos acusa de día y de noche. Hay un sentimiento de indignidad, de sentirnos inmerecedores del amor de Dios. ¿Y sabes qué? Ha sido la vergüenza y el miedo la razón por la que muchas personas no han vuelto a pararse en una iglesia. Y yo sé que tú conoces a uno o a dos o a tres o a muchos más que cometieron un error y tal vez nadie les dijo nada, pero la indignidad que vino sobre ellos los hizo que nunca más se volvieran a parar en una iglesia. A ese joven que un día vimos servir, a esa señorita que un día vimos adorar, a esa persona que ganaba almas, hubo un desliz, hubo un error, y entonces vino la conciencia, vino el acusador, se sintió indigno y nunca más lo volvimos a mirar.
Y tal vez Pedro hizo eso. Yo te voy a decir una cosa esta noche. Creo que Dios está aquí. ¿Alguien cree que Dios está aquí esta noche? El diablo te ha estado engañando. El diablo te ha estado mintiendo y te ha estado diciendo que dejes de ir a la iglesia por el error que cometiste, por la falta que cometiste, por el pecado que estás practicando. El diablo te ha estado diciendo que dejes de ir, que eres inmerecedor, que eres indigno. Y a veces hemos creado una expectativa equivocada, como si la iglesia fuera el museo para gente perfecta, para gente intachable, para gente santa, para gente que no tiene defectos. No, Señor, la iglesia no es un museo de santos. Aquí hay gente tan pecadora como usted y como yo, pero que dependemos del Espíritu Santo, que nos sigue santificando todavía. ¿Cuántos dicen amén aquí esta noche? El diablo te ha estado mintiendo. El diablo te ha estado engañando. Yo en el nombre de Jesús reprendo toda voz del enemigo sobre tu mente. El acusador te ha estado acusando. La indignidad te está haciendo que dejes de congregarte. Pero esta noche el Espíritu Santo te va a cubrir y el Espíritu dará testimonio a tu espíritu de que tú eres hijo de Dios. Escucha, pero a veces no es decisión de Pedro. A veces también es el grupo el que los hace menos. Tal vez el grupo lo estaban mirando con rareza. Tal vez el grupo lo estaba mirando con desprecio. Tal vez el grupo, cuando se dio cuenta de lo que Pedro había hecho, lo empezaron a aislar, lo empezaron a hacer a un lado. Se empezaron a reunir, pero no le avisaban a Pedro. Buenas noches, ¿están aquí conmigo todos? Lo sacaron del grupo de WhatsApp. Empezaron a ir a cenar, pero a él no lo lleves, porque ya viste cómo anda. Porque ya viste la historia en la que lo etiquetaron, cómo andaba el viernes, y el sábado se para en la iglesia. ¡Qué hipócrita! Y a veces nosotros mismos somos la piedra de tropiezo por las que muchas personas no quieren volver a la casa del Padre. Hay muchos hermanos mayores, como el hermano del hijo pródigo, que solamente están acusando, señalando, y ya le quitaron el trabajo al diablo, y ahora ellos son los acusadores de día y de noche. Pero eso no vinieron hoy aquí al evento, ¿verdad que no? Digan que no, no me espanten. ¿Verdad que eso no vinieron al culto hoy? Pero a veces nosotros mismos somos la causa por la que mucha gente no quiere volver a acercarse al Señor. Sin embargo, el ángel hace una mención especial, porque a pesar de la negación de Pedro, Jesús no lo había negado a él. Esta noticia Pedro la tenía que saber. Pedro no iba a ser excluido a pesar de su error. Pedro podía pensar que todo había terminado para él, que era demasiado indigno para servir a un maestro tan poderoso. Tal vez sus compañeros lo veían como alguien que no era apto, que no era el más perfecto. Pero el ángel les dice ese domingo por la mañana: vayan y díganle a Pedro, avísenle a Pedro, denle la buena noticia a Pedro. Oh, yo creo que esta noche este servidor que ves delante de ti es el mensajero que Jesús ha enviado para darte esta noticia. Creo que hoy estoy aquí de parte del Señor para decirte que Jesucristo no solamente resucitó de la tumba para darte salvación y darte sanidad divina. Estoy aquí para decirte que el Cristo resucitado también está interesado en restaurar tu relación con Dios. Aunque el pecado fracturó la relación, el Hijo de Dios sigue restaurando al hombre que se equivocó. Mi alma alaba la gloria de Dios. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Tus errores no escandalizan a Dios. Todavía la gracia de Dios sigue siendo suficiente para perdonar todo pecado. Hijitos, no pequéis, pero si alguno cometió pecado, abogado tenemos para con el Padre. Estoy aquí esta noche para decirte que el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres podamos ser hijos de Dios. Quiero que venga el grupo de alabanza, por favor.
Dios no te ha descartado. Dile al que está a tu lado: Dios no te ha descartado. Vamos, dile por favor, dile al que está a tu lado. Dile: Dios no te ha descartado. Dios no te ha descartado. Le dice el ángel a las mujeres: escúchame por favor, vayan y díganle a los discípulos, pero sobre todo vayan y díganle a Pedro. Escúchame, díganle a Pedro que sigue estando en los planes de Dios. Vayan y díganle a Pedro que este no es su final, que una mala decisión no derriba el propósito de Dios para su vida. Vayan y díganle a Pedro que aunque él negó a Jesús, Jesús no lo ha negado a él. Vayan y díganle a Pedro que aunque él desconoció a su amigo no lo desconoce a él. Y mientras digo estas palabras, ahora mismo el Espíritu Santo está empezando a traer a tu mente el nombre de un joven, el nombre de una señorita que tal vez se apartó de la iglesia, o que tal vez hicimos a un lado por un error, por una caída, por un descuido. Y esta noche te digo: ve tú y sé ese hombre, esa mujer que le dé las buenas noticias y que le diga que todavía hay una oportunidad para comenzar de nuevo con el Señor. O tal vez tú misma, tú mismo eres ese Pedro que se alejó. Escúchame, tal vez tú eres ese Pedro que cometió un error y se distanció de la iglesia. Y hoy tienes que saber que el Señor no te ha rechazado. El Señor te sigue amando. Con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Así te dice el Señor esta noche: Pedro, Jesús te quiere volver a ver. Pedro, Jesús quiere restaurarte. Ponle tu nombre a esta historia. Te llames como te llames, no conozco tu nombre, pero hoy te digo: te extraviaste como una oveja errante, pero serás traído en los brazos del buen pastor de nuevo a su redil. Es hora de volver a la casa del Padre. Pedro, hay una asignación que te está esperando. Pedro, todavía hay una gran comisión que es para ti. Pedro, todavía eres útil, todavía puedes volver a tomar tu lugar. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Alguien diga amén aquí esta noche. Y quiero terminar con esto porque el tiempo se ha ido. Lo interesante del mensaje no solamente es la inclusión de Pedro. Lo interesante del mensaje del ángel también es el lugar donde Jesús se iba a encontrar con Pedro. ¿Podemos verlo en pantalla otra vez? Díganle a los discípulos, incluido a Pedro, que los va a estar esperando. ¿Dónde? ¿Dónde? Alguien grítelo por favor. ¿Dónde? En pocas palabras el ángel les dice: díganle a Pedro que dice el Señor que lo espera en Galilea. Él va adelante porque Jesús siempre toma la iniciativa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nosotros somos incapaces. Nosotros no podemos. Por eso el pastor es el que sale por la oveja. Por eso la mujer es la que busca el dracma. Por eso el padre es el que sale a la puerta a recibir al hijo, porque tú y yo somos incapaces. Pero díganle a Pedro que en Galilea el Señor lo va a estar esperando. Díganle que hay una cita divina que tiene un día, tiene una hora, tiene un minuto y tiene un lugar que el Padre ha reservado exclusivamente para él. Y ese lugar es Galilea. Díganle a Pedro que Jesús lo va a estar esperando en el mismo lugar donde todo comenzó. Si me están escuchando aquí esta noche todavía, díganle a Pedro que donde comenzó la historia de amor junto a Jesús, donde un día lo llamó, ahí Jesús lo va a estar esperando. Ahí donde dejaste las redes y tu corazón ardió por mí, ahí te voy a volver a llevar. Te voy a llevar al origen de las cosas.
Te voy a llevar a un nuevo comienzo. Alguien dice amén aquí esta noche. Te voy a volver a llevar al inicio. Te voy a volver a llevar a comenzar juntos. Hay una reunión, hay una cita divina de Jesús contigo. Tal vez te sientes inmerecedor, Pedro, pero yo te quiero llevar al inicio. A esos primeros días donde tu corazón ardía en el fuego del Espíritu Santo. Alguien dice amén aquí esta noche. Quiero llevarte otra vez al comienzo, cuando eras un ganador de almas, cuando le querías predicar a todo mundo del Señor. Te quiero llevar al inicio, cuando tu alma se desbordaba en mi presencia y las horas pasaban y el tiempo se iba ligeramente, porque no querías otra cosa más que estar conmigo. Dice el Señor: Pedro, te quiero volver a llevar al inicio, al comienzo, cuando había tanto agradecimiento en tu corazón que no importaba cuánto tenías que invertir, cuánto tenías que sacrificar, porque había tanto agradecimiento en tu corazón por lo que el Maestro había hecho contigo. Pero algo pasó en el camino y te perdiste. Pero yo tengo una fuerte convicción en mi corazón esta noche. Creo que este congreso era la cita divina que Jesús tenía preparada para ti. No me están escuchando, lo voy a volver a decir. Creo que este congreso era la cita divina que Jesús tenía preparada para ti. Alguien dice amén aquí esta noche. Alguien puede aplaudir al Señor. Vamos, alguien aplauda. Alguien aplauda. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Aleluya. 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 Tal vez tu corazón se apagó. Tal vez tu corazón dejó de arder. Pero aquí está el Maestro, aquel que te llamó, aquel que te sacó del lodo cenagoso y puso tus pies sobre la peña y en tu boca un cántico nuevo. Está aquí esta noche.